Buenos días, estimados y amados hermanos en el Señor. Les saludo en la paz de nuestro Dios. Gracias damos a nuestro Dios eterno, lleno de amor y misericordia, por darnos vida, salud un día más, por darnos un Joel, un Mesías, por darnos su Espíritu Santo y por darnos también su maravillosa palabra, eh, que hoy está en medio de nosotros, que hoy vamos a estar compartiendo un domingo más. Gracias a Dios porque hemos pasado una semana más victorioso con la ayuda de Hachén, con la ayuda del Eterno, ¿ya? Y podemos estar reunidos una vez más a través de estos videos, compartiendo su palabra eterna también. Así que gracias damos a Hachén por por este maravilloso día que tenemos hoy. Eh, Así que vamos a ir entonces a compartir la palabra del Señor. Estamos viendo el tema de los pecados y su redención. Ya la semana pasada ya comenzábamos con este tema. Hoy ya es el segundo video que vamos a compartir tratando el tema de los pecados y su redención. Les decía yo la semana pasada que es muy importante el tema de ver y de analizar los pecados cuidadosamente, ¿ya? Porque para esto fuimos llamados, ¿no es cierto? Para eh, tener que evangelizar, tener que hablar. Este es el mandato que dejó Yeshua, ¿no es cierto? A los apóstoles, que este evangelio pudiese llegar, ¿no es cierto?, hasta el último rincón de la tierra y pudiesen todas las personas obtener esta, esta información del Evangelio y por intermedio de este Evangelio, ¿no es cierto?, hacer techubá, arrepentimiento y poder reconciliarnos con nuestro Dios eterno, con nuestro Creador. Así que es de suma importancia este tema, es el principal, el tema, la Biblia trata en toda la escritura, digamos, en todos sus libros, el tema es el pecado y su redención. Entonces no es un tema menor, es un tema que debemos tratarlo con respeto, debemos tratarlo con altura de mira, con cuidado y profundizar en él para poder entendernos, como les decía la semana pasada, entendernos nosotros mismos primero, ¿no es cierto? Y poder también ayudar a otros, ¿ya? Yeshua lo dijo en una oportunidad, ¿no es cierto? ¿Cómo quieres sacar la paja del ojo de tu prójimo y no ves la viga que tú tienes en tu ojo? Entonces debemos primero entendernos nosotros para poder ayudar a otros también a corregir los errores, los pecados que nos van dañando en este mundo, ¿no es cierto? Y que nos van separando de la vida y de la vida espiritual que tenemos que tener con nuestro Creador. Ya la semana pasada entonces estuvimos viendo ya todo lo que era un poco la introducción de este tema, ¿ya? Y terminamos viendo un poco, ¿no es cierto?, lo que eran los sacrificios que dado a través por consecuencia de los pecados, ¿no es cierto?, vinieron también los sacrificios de animales conocidos como holocaustos, ¿ya? Y por ahí quedamos, ¿no es cierto?, la semana pasada y, y vamos a hacer un pequeñito repaso para entender bien una parte, ¿no es cierto?, que es con respecto, ¿no es cierto?, cuando cometemos pecado. Les decía yo la semana pasada que cuando, cuando bajamos un escalón en nuestra moral, en nuestra conciencia y nos salimos de la moral que Cachén nos dio, nos puso en el huerto del Edén a la primera pareja, ¿no es cierto? Ese estándar de moral alto que Dios puso allí, cuando bajamos esa moral, descendemos un escalón y bajamos al escalón animal, ¿ya? Les decía yo la semana pasada que
que no tenemos mucha diferencia nosotros los seres humanos con los animales, excepto nuestra conciencia, nuestro libre albedrío, nuestro conocimiento que Hachel nos dio, ¿no es cierto? Y si nos quitan el conocimiento, prácticamente ya estamos convertidos en un animal, ¿ya? Entonces, el hilo es muy delgado ya con respecto a nuestra vida de ser humano, de persona, con respecto al animal es una línea muy delgada, ¿no es cierto? Solo nos separa el conocimiento. Pero cuando somos dañados, cuando el entendimiento, cuando el estándar que Hachén nos puso de moral, bajamos ese nivel, ¿no es cierto? Ya descendimos a nivel animal, a un animal. Y cuando pecamos, lo hacemos en esa posición eh, en otras palabras más simples, cuando pecamos nos comportamos como animales, ¿ya? Entonces, cuando bajamos ese escalón, ¿ya? Y entonces vamos dañando nuestra alma, ¿no es cierto?, espiritual, vamos perdiendo esa comunión, esa comunicación con el Eterno y, y, y estamos, ¿no es cierto?, ya en pecado. Y hoy ya vamos a comenzar a ver, ¿no es cierto?, cuando estamos en ese estado, cuando caemos, cuando bajamos este escalón y, y pecamos, ¿no es cierto?, eh, cómo nos recuperamos, cómo volvemos al estado natural que Hachén cómo nos hizo él naturalmente, ya con un estándar de moral alta, ya. Bueno, la escritura nos enseña que tenemos que hacer techubá, ya. Techubá en hebreo es arrepentimiento, como lo conocemos nosotros, pero en el fondo la palabra techubá quiere decir retorno, ya. En hebreo quiere decir retorno y después, ¿no es cierto?, con las traducciones llegamos al castellano y la pusieron como arrepentimiento. Pero arrepentimiento con techubá son similares. Techubá quiere decir retorno, ya, es decir, me devuelvo, ya, me devuelvo del camino que llevo y regreso a mi camino natural que tengo que ir desde donde me aparté, ya. Y arrepentimiento es una palabra muy similar, ya. Eh, Mire, arrepentimiento, la palabra arrepentimiento es poner un alto en el camino. Eso quiere decir arrepentimiento, es decir, yo me detengo en el camino y analizo lo que estoy haciendo, analizo el camino que llevo, o sea, me autoexamino, ¿ya? En el fondo eso quiere decir arrepentimiento. Miren, veíamos la semana antes pasada, cuando subimos el video del Salmo 119, ¿no es cierto? David, allí, ¿no es cierto? Yo les mencionaba que el Salmo 119 estaba escrito por una misma persona, pero a la vez por tres personas. ¿Por qué? Porque lo escribe, el Salmo 119 lo escribe David y él hace un recorrido de su vida, ¿no es cierto? Hace un recorrido desde que antes que él pecara, después, ¿no es cierto?, escribe unos versículos allí cuando él estaba en pecado y después escribe cuando él ya se recupera de este pecado. Y él mencionó algo súper importante allí, por ejemplo, en el Salmo 119, versículo 59, él escribió lo siguiente. Dice, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Eso es arrepentimiento, es decir, detenerse en el camino. Ya David dice, yo me detuve en el camino, analicé, ¿no es cierto?, mi vida, analicé mi andar, ¿ya? Y volví mis pasos a tus testimonios, a tu palabra, a tus mandamientos, ¿ya? Eso es arrepentimiento, ¿ya? Entonces cuando pecamos, cuando descendimos, ¿no es cierto?, a este nivel animal y cometimos pecado ante la presencia de Hashem, ¿no es cierto?,
tenemos que hacer techubá, o sea, arrepentimiento, retornar a donde nos equivocamos, ¿no es cierto? Y corregir y volver a retomar el camino correcto, ¿ya? Y nuestra alma vuelve a su posición cuando nos arrepentimos, cuando nos analizamos, ¿no es cierto? Y volvemos y retornamos, nuestra alma es restaurada, ¿no es cierto? Y volvemos a esa comunicación, a esa con Hachén, ¿ya? Pero hay una cosa que yo les quiero mencionar ahora, es donde tenemos que poner cuidado. Cuando pecamos, cuando fallamos, ¿ya? ¿No es cierto? No solamente dañamos nuestra alma, no solamente dañamos nuestra comunión, nuestra comunicación con el Eterno, sino que también dañamos la jurisprudencia del universo, dañamos la jurisprudencia de Hachén, dañamos su palabra, dañamos su santidad, su imagen, ¿ya? Y ahí está el problema grave, porque si bien es cierto cuando pecamos no estábamos en la moral que Hachén nos dio, sino que habíamos descendido un escalón, ¿ya? Pero cuando dañamos, ¿no es cierto?, con el pecado la jurisprudencia de Dios y después retornamos, hacemos techubá, nos arrepentimos y volvimos, Hachén nos perdona, pero ¿cómo Hachén, ¿no es cierto?, arregla esta situación con la jurisprudencia, con la parte del juicio legal, digamos, donde fallamos, donde hay una condena, donde dice que la paga del pecado es muerte? ¿Cómo Hachén soluciona este problema? ¿Ya? Para ayudarnos a nosotros los seres humanos. ¿Ya? Entonces, la solución que le dio, ¿no es cierto?, a Moisés, a la gente que estaba en el desierto con él, Aarón, ¿no es cierto?, a los sacerdotes, cuando él cometen el pecado del becerro de oro, ¿no es cierto?, y empiezan a fallar en otras cosas también, en otros pecados. Entonces Hachén les abre una puerta, una salida, ¿no es cierto?, a través del holocausto, ¿ya? Entonces Hachén soluciona el problema del pecado para ellos con esta solución. Él dice, bien, cuando ustedes pecaron, descendieron a la posición animal, dejaron su posición de ser humano, bajaron un escalón, ¿no es cierto?, bajaron de moral y bajaron a una posición animal y cometieron pecado. Y como la justicia de Dios demandaba, ¿no es cierto?, un castigo por el pecado, Hachén soluciona este problema, ¿no es cierto?, es decir, bien, ustedes descendieron a un animal, entonces un animal va a ser su sustituto. Él va a ser su Yoel, ¿ya? Él va a ser quien va a pagar el pecado por ustedes, porque Hachén no podía juzgar a una persona, ¿no es cierto?, que pecó en una posición animal, había descendido a esa posición, y luego vuelve en sí, luego recupera haciendo techubá, arrepentimiento, retorno, como les decía yo, arrepentimiento, y vuelve en sí, retoma su moral que Hachén le había dado, ¿ya? ¿Cómo Hachén podía condenar, ¿no es cierto?, a una persona que había pecado fuera de sí y ahora estaba en lo correcto? Era como injusto. Entonces Hachén soluciona este problema, ¿no es cierto?, a través del holocausto. Entonces usted le dice, ustedes descendieron a la posición de un animal cuando pecaron, entonces que sea ese animal que pague el pecado, ¿no es cierto? Y por eso se hacía, ¿no es cierto?, que los sacerdotes, las personas traían un animal a la sacerdote, la persona tenía que poner las manos sobre la cabeza del animal, confesar su pecado, ya que había cometido, traspasárselo al animal, y de esa manera la persona tenía que tomar conciencia, ¿no es cierto?, que la posición de muerte, la posición, ¿no es cierto?, de pagar el pecado,
le había tomado a este animal donde le correspondía estar a él, ¿ya? A él le tocaba morir, pero como él había descendido, había bajado la moral a esa posición animal, entonces el animal pasaba a ser su sustituto, ¿ya? Ese, en eso consistía el holocausto, ese era el propósito del holocausto, ¿ya? Que el animal fuera el expiado, ¿no es cierto? Expiando los pecados de las personas, ¿ya? Ahí quedábamos, estuvimos la semana pasada, ¿no es cierto?, viendo esa parte. Ahí, en esa parte quedamos, ¿ya? Bien, pero, pero no todos los pecados podían ser expiables, ¿ya? No todos los pecados iban a ser expiables. Habían pecados que no iban a tener expiación a través de un animal, ¿ya? Hoy día vamos a ver aquellos pecados que sí tenían expiación, ya, que sí podían ser expiados, ya, y vamos a ver hasta dónde podemos alcanzar hoy a ver esto, ya. Así que los invito a que veamos, ya. Quiero que veamos el libro de Levíticos, ya, donde vamos a ver algunos de estos pecados que podían ser expiables, ¿ya? A través de un animal. En el Levíticos capítulo 4, versículo 1 al 4, al 3 vamos a leer. Vamos a leer tres versículos aquí, dice: Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, cuando alguna persona pecare por hierro, ya, la palabra hierro es una palabra griega que quiere decir por olvido, ¿ya? Por olvido o por error, ¿ya? Eso quiere decir la palabra hierro, por olvido o por error, ¿ya? Cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote pecare, según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. ¿Ya? Ese eso era el holocausto, digamos, ¿ya? Cuando una persona pecare contra alguna cosa que Hachén, que Dios nos mandó, nos ordenó, ¿no es cierto?, que Él dejó establecido que teníamos que hacer, ¿ya? Y si alguno pecaba en alguna de estas situaciones, ¿no es cierto?, los hombres, las mujeres, los seres humanos tenían que llevar un animal, ¿no es cierto?, ante el sacerdote para expiación de aquellos, de los pecados, ¿ya? Bien, quiero que veamos también Levíticos. Vamos a ver aquí algunos tipos de pecados por los cuales se podía expiar a través de un animal, ¿ya? Vamos a ver. Levíticos 5, vamos a ver del versículo 1 al 7, ¿ya? Dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará el pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Y si tocare inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya, con que fuere inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entendiere, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó.
y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra, como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Ya, ahí también hay otros tipos de pecados que eran expiables, como por ejemplo cuando una persona era llamada a declarar ante los jueces de Israel, ¿no es cierto? Y esta persona vio lo que ocurrió y se hace el desentendido, ¿no es cierto? Hace yo no vi nada, hace vista gorda, como decimos nosotros, como decimos acá, ¿no es cierto?, en Chile, ya, omite lo que vio y dice que el pecado va sobre él. Es decir, cuando, cuando uno ve algún hecho que delictivo, ¿ya? O algún hecho, ¿no es cierto?, que está mal, y nosotros vimos eso y no denunciamos o nos hacemos a un lado, como decimos nosotros, yo en nada me meto, pero eso es pecado ante la presencia del Señor, ¿ya? Eh, no era un pecado de muerte, ese era un pecado que se podía expiar, ¿ya? Si la persona, ¿no es cierto?, después se da cuenta y se arrepiente, dice, bueno, debería haber hablado, debería haber testificado cómo fueron los hechos, y hace techubá, ¿no es cierto?, hace arrepentimiento, y la persona entonces era restablecida su comunicación, su vida espiritual con el Eterno, pero tenía que dejar satisfecha también, ¿no es cierto?, a la jurisprudencia de nuestro Dios, ya, y traer un animal para poder, ¿no es cierto?, dejar satisfecha la justicia, porque se había provocado un daño, ya. Lo mismo lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, cuando dice aquí, menciona aquí cuando uno comete un pecado, juramento o cualquier tipo de similar a esta situación, y uno no entiende lo que está haciendo, uno no sabe que es pecado, o en ese momento lo olvidó, no lo recordó, o no lo tenía claro, ya, pero después con el tiempo, al pasar el tiempo, él aprende y se da cuenta que lo que él había cometido ante Hachén era un pecado, esa persona tenía que arrepentirse, ¿ya? Eso es importante entenderlo, porque hoy día también ocurre, o sea, igual podemos cometer un pecado por error, por no saberlo, pero si después, de alguna manera, logramos tener este entendimiento con respecto a esa situación que vivimos, que cometimos, logramos entender que lo que hicimos fue una falta, fue un pecado ante Hashem, entonces no tenemos que dejarlo pasar por alto y decir, bueno, no lo sabía, Dios tolera la ignorancia, como decimos nosotros. Pues no, cuando nos damos cuenta que lo que hicimos, aunque no lo sabíamos en ese momento, pero al pasar el tiempo nos enteramos, aprendemos que eso es un pecado, entonces tenemos que arrepentirnos de eso, no dejarlo pasar. Eso es lo que está diciendo aquí la escritura en Levíticos, ¿ya? Este tipo de pecados, ya que está mencionando aquí, eran expiables ante Hashem, ya, por intermedio de un animal eran expiables, ya. Veamos algún otro tipo de pecado que era expiable. Por ejemplo, vamos a ver el Levíticos capítulo 6 del 1 al 7 igual. Vamos a leer aquí, dice: habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano,
o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurar en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. ¿Ya? De ahí vamos a seguir leyendo los otros versículos para explicar un poquito esto, ¿no es cierto? Aquí dice, ¿no es cierto?, que si alguna persona me deja encargado algo a mí, me dice, guárdame, por decir una cosa, guárdame este dinero, ¿ya? Y a mí se me pierde ese dinero, o no me acuerdo dónde lo guardé, y yo niego, ¿no es cierto?, que él me dejó ese dinero, ¿ya? Y, y eso es, ante Hashem era un pecado, y era un pecado expiable, ¿ya? Si después yo encontraba ese dinero, después de darlo por perdido, yo lo encuentro y no devuelvo ese dinero, era pecado. Un pecado expiable, pero era pecado, ¿ya? Eh, y aquí dice, ¿no es cierto?, habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurar en falso en alguna de todas aquellas cosas en las que suele pecar el hombre. Es decir, generalmente son cosas que nosotros estamos fallando, que estamos pecando, estas cosas, ¿no es cierto? Como por ejemplo cuando uno va en el colectivo a alguien se le quedó un celular, un teléfono, ¿no es cierto? Ese teléfono hay que devolverlo, hay que esperar, ¿no es cierto?, que el dueño del teléfono llame, porque va a llamar, ¿no es cierto?, y poder comunicarnos con esa persona y regresar ese teléfono, ¿ya? Usted no tiene que apagarlo, usted no tiene que sacarle el chip, ¿ya? Eso es pecado ante la presencia de Hashem, es decir, esos son pecados comunes que el ser humano comete, que falla, ya, pero son pecados, ya. Hay que devolver eso, ya. Y esos pecados, ese tipo de pecados eran expiables, ya. Sigamos leyendo, dice en el versículo 4, entonces habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. A todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente lo restituirá por entero aquel a quien pertenece, y añadirá a aquello la quinta parte en el día de la expiación. Es decir, cuando el hombre encontrara el dinero, ¿no es cierto?, y después se arrepiente y va a devolver aquello, ¿ya? El día de la expiación no solamente iba a devolver lo que no le correspondía, sino que tenía que indemnizar también con una quinta parte de aquello que había tomado incorrectamente, por error, ¿no es cierto?, por hierro, había pecado por hierro, ¿ya? Dice en el versículo 6, y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación, y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender, ¿ya? Ese tipo de pecado eran expiables ante la presencia de Hashem, ¿ya? Podían ser expiados por el sacerdote a través de un animal, ¿ya? Todas estas cosas que dice la Escritura, todas estas cosas en las que suele pecar el hombre, ¿ya? Que son pecados comunes que estamos cometiendo, a veces por olvido, a veces nos olvidamos que esas cosas, ¿no es cierto?, no tenemos que hacerlas, ¿ya? Y porque las olvidamos o porque no las sabemos, ¿ya? Pero al momento, después de saber que eso era pecado, al momento de aprender que lo que hicimos era algo incorrecto,
Entonces había que hacer expiación, había que arrepentirse, hacer teshuvá, retornar, ¿no es cierto? Y llevar un animalito ante el sacerdote para que hiciera expiación por nosotros, ¿ya? En eso, esos pecados podían ser expiables, ¿ya? Podían ser expiables. Eh, pero, eh, pero por supuesto, habían pecados que no eran expiables, ¿ya? Vamos a mencionar uno más para poder explicar y nos quede claro un poquito los pecados que no son expiables. Miren el libro de Deuteronomios, capítulo 19. Deuteronomio, capítulo 19. Hay un, hay un mandamiento que Hachén le da a Moisés, ¿ya? Y que son las famosas ciudades llamadas ciudades de refugio, ¿ya? Eh, esto nos va a clarificar un poquito unas situaciones, ¿ya? Porque vamos a ver ya el último pecado, que eran expiables, y vamos a entrar a ver los pecados que no son expiables, ¿ya? Y quiero que veamos el libro de Deuteronomios, capítulo 19, ¿ya? Mire lo que le manda Hashem aquí al pueblo de Israel, a Moisés, dice: cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Y arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. ¿Ya? Déjeme explicar esto un poquito. Mire, cuando el pueblo de Israel ya iba a empezar a entrar a la tierra prometida y a tomar las ciudades que estaban habitadas por pueblos paganos, Dios ya había omitido un juicio con respecto a esta gente que vivía en estas ciudades, ¿ya? Estaban, eso lo vimos la semana pasada, ¿no es cierto?, que estaban completamente corrompidas, que tenían estatutos donde permitían todo tipo de pecado, ¿ya? Hachén ya, ¿no es cierto?, no tenían remedio, no iban a hacer techubá, es decir, no iban a retornar de sus pensamientos, ya estaban en su mente corrompidos completamente, y Hachén los desecha y toma al pueblo de Israel para que se tomen esas ciudades. Bien, cuando tomaran estas ciudades, el pueblo de Israel se iba a apartar 3 ciudades, ¿ya? Iba a arreglar los caminos, ¿ya? Y esas ciudades las iba a dejar especialmente para que huyera todo homicida, pero no todo homicida, un homicida en particular, que lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Vamos en el versículo 3, ¿no es cierto? Dice: y arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Bien, veamos qué homicida podía huir a esas ciudades. En el versículo 4 dice: y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá: aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Aquí da un ejemplo de qué tipo de homicida. Dice: como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano al golpe con el hacha para cortar el leño, saltar el hierro del cabo, y hiere contra su prójimo, y éste hiere
contra su prójimo, y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. ¿Ya? Ese tipo de homicida, que lo hace, es decir, la persona que mata a otra persona, pero sin intención de matarlo, por accidente, como cuando van, ¿no es cierto?, dos personas al campo a buscar leña, ¿no es cierto?, y a una de estas personas se le suelta el hacha, aquí dice del cabo, ¿no es cierto?, pero hoy día nosotros conocemos el astil, conocemos el mango, la madera que donde va puesta el hacha, ¿no es cierto? Se sale de ese lugar el hacha y golpea, salta, ¿no es cierto? Y golpeó en la cabeza a su amigo y este muere, ¿ya? Ese homicida podía huir a refugiarse en estas ciudades de refugio, en una de estas 3 ciudades de refugio. Por eso tenían que arreglar los caminos, ¿ya?, para que esta persona huyera lo antes posible, no tuviera obstáculo en el camino y llegara a refugiarse a una de estas ciudades. ¿Por qué razón? Veamos. Versículo 6. No sea que el vengador, quiero que esa palabra vengador la note usted por ahí, tome apunte. Vengador en hebreo se escribe Joel o Goel. ¿Ya? Puede escribirla Goel. ¿Y qué era un Goel? Un Goel es una persona. Quiero que anote esa palabra, es súper importante porque la vamos a ver después más a futuro para poder entender los pecados. ¿Ya? Entonces dice, no sea que el vengador, es decir, una persona, ese es el vengador, una persona, un Goel, el vengador de la sangre enfurecido persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. ¿Ya? Esa era la razón que tenían que arreglar los caminos, hacerlo lo más expedito posible para que llegaran a las ciudades de refugio esta persona, con el fin de que el Goel, es decir, un vengador, una persona que podía ser un familiar de esta persona que falleció, que murió, ¿no es cierto?, por accidente, con ira, con rabia, ¿no es cierto?, por la muerte de su familiar, alcanzara al homicida en el camino y le diera muerte, ¿ya? Siendo que esta persona no debía morir porque nunca odió a su prójimo, nunca tuvo una enemistad con su prójimo, ¿ya? Entonces lo que ocurrió fue un accidente, no quería matarlo, se le soltó el hacha y golpeó al amigo, ¿no es cierto?, y murió, ¿ya? Entonces esta persona no debía morir, no es el caso, ¿no es cierto?, de que él haya odiado a esta persona, ¿ya? Sigamos, dice en el versículo 7, por tanto, yo te mando diciendo, separarás 3 ciudades, y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3. ¿Ya? Eso para tener que darle una esperanza al homicida que sin querer ser homicida, que sin intención mata a una persona, ¿no es cierto?, y por accidente, digamos. No hubo odio, no había maldad, no había intención, nada de eso, sino que solamente fue un accidente, ¿no es cierto? Entonces este tipo de homicida tenía perdón, podía huir a estas ciudades. Obviamente después venían los jueces de Israel, iban a estas ciudades a investigar,
todos estos casos eran investigados, ¿ya? Por los jueces de Israel. Entonces ellos después iban a las ciudades a ver a esta persona y hacían las investigaciones, cómo ocurrió el accidente y todo eso, ¿no es cierto? Y obviamente esta persona era liberada de culpa cuando las cosas ocurrían de esta manera, ¿ya? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay intención? Cuando hay maldad, cuando hubo odio anteriormente, ¿ya? Vamos a verlo. Deuteronomio 19, versículo 11, dice: pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de la ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador. ¿Qué dijimos que era vengador? Era un goel, una persona, Dice, lo entregarán en la mano del vengador de la sangre para que muera. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre del inocente y te irá bien. En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. ¿Ya? Bien, aquí hay otro caso de asesinato, ¿no es cierto? Aquí dice que si la persona la aborrecía al prójimo, ¿ya? Si había, ¿no es cierto?, odio contra el prójimo, ¿no es cierto?, anteriormente, y lo acechare y lo matare, ¿ya? Y si esta persona huía también a esta ciudad de refugio, ¿no es cierto?, los jueces de Israel, que aquí se le llama anciano, ¿ya? Los jueces de Israel mandarán a buscar a esta persona, ¿no es cierto?, harán la investigación correspondiente y una vez que salga culpable, entonces se lo entregaban al goel, al vengador, a una persona, ¿ya?, para que le diese muerte, ¿no es cierto?, a esta persona. Es decir, este era un pecado ya de muerte, no tenía expiación, no había solución para él, para esta persona que odiara a otra persona. Mire, Jesús menciona en Mateo 5:21, Jesús hace una mención también justamente a este tipo de asesinato, ¿no es cierto? Él hace mención en Mateo capítulo 5 verso 21. Sí, Mateo 5 verso 21, Jesús hace mención de esto, dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y a cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra el hermano será culpable de juicio. ¿Ya? Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatu quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí la ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Jesús hace mención de esto también, explicando justamente lo que se explica en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 19, versículo 11, ¿no es cierto?, donde Jesús dice, mire, la verdad que el asesinato no es cuando la persona le da muerte a otra persona, sino que el asesinato comienza mucho antes, comienza en tu corazón, comienza cuando tú empiezas a odiar,
cuando hay rencor, cuando hay odio en tu corazón, tú ya eres un asesino. Porque solo necesitas la oportunidad y el momento para asesinar a esa persona. Porque ya estás convencido que esa persona tienes que matarla. ¿Ya? Y ahí es lo peligroso, ¿no es cierto? Porque cuando ya llegas a eso, este pecado no tenía redención, no había cómo expiarlo, no había cómo redimir a la persona. Esa persona estaba condenada a muerte, ¿ya? Estaba condenada a muerte esta persona. Eh, entonces no había expiación para él, ¿ya? Era, era una, era una cosa eh, terrible, ¿ya? Entonces cuando una de estas personas pecaba ante la presencia de Hachén, ¿ya? No había expiación para él, no había expiación para él, ¿ya? Y no había cómo tener que rescatar a esta persona, ¿ya? Eh, y, y vamos a comenzar a ver, ¿no es cierto?, ya otros pecados que, que ocurren aquí, ¿no es cierto?, y que no tienen expiación como, como, como lo tenía el asesinato, que era involuntario, el asesinato, ¿no es cierto?, que era eh, no premeditado, ¿ya?, sino que era a través de un accidente. Ese asesinato podía tener expiación y podían huir a las ciudades de refugio que tenían que separar los pueblos de Israel cuando tomaban las ciudades, dejar 3 ciudades para tener que eh, eh, libres, ¿no es cierto?, para que huyeran los asesinos, pero no cualquier asesino, sino que el asesino que era involuntario, ¿ya? Que no era su intención matar a nadie, ¿ya? Así que ese era uno de los pecados de muertes que había, ¿ya? ¿Ya? Y que no tenían redención, eh, que no eran expiables, ¿ya? Que no eran expiables por algún tipo de animal ni por ningún otro tipo, ¿ya? Sino que estaban condenados a muerte, ¿ya? Bien, les decía yo entonces que la solución para estos pecados de de muerte no tienen remedio, y no todos los pecados eran expiables, ya, ante la presencia de Hachén, ya, eh, y eran no había cómo expiar estos tipos de pecados que eran intencionales, que venían con maldad, con premeditación, sabiendo, ¿no es cierto?, lo que lo malo que eran, ya, lo dañino que eran estos pecados, ya, eh, cuando estaba la conciencia, ¿no es cierto?, y no era por error, no era porque no lo sabía, sino que había maldad en ello, ¿no es cierto?, esos tipos de pecados no eran expiables, ¿ya? No eran expiables. Y eso lo vamos a comenzar a ver, ¿no es cierto?, ya la próxima semana, este tipo de pecado eh, que no eran expiables, ¿ya? Y ver qué solución hay para este tipo de pecado, cómo se redimen estos pecados, ¿ya? Porque para estos otros pecados que eran comunes, por lo cual el ser humano estamos pecando continuamente,
ya como lo dice Hachén en el libro de Levítico, ¿no es cierto? Hay pecados que el hombre continuamente está pecando, ¿no es cierto? Y que eran expiables estos tipos de pecados, ¿ya? Pero también había otro tipo de pecado, ¿no es cierto?, que no era expiable, como el asesinato con premeditación, con alevosía, con pleno conocimiento, ¿ya? Eh, un asesinato, ¿no es cierto?, que hubo maldad, que hubo alevosía, que hubo se planeó ese asesinato, ¿no es cierto?, como fue el caso del asesinato que cometió David, ¿no es cierto?, eh, con uno de los capitanes de su ejército, ¿no es cierto?, que él planea todo para que vaya a la batalla, ¿no es cierto?, para que lo pongan delante de la batalla, para que le den muerte, que lo dejen solo en la batalla para que muera esa persona, ¿no es cierto?, y hace todo eh, un plan para matar a ese hombre, ¿no es cierto?, y quedarse con la esposa de él. Eh, Ese es un pecado que no tenía expiación, ¿ya? Y en esos pecados vamos a comenzar a verlo la próxima semana, ver esos pecados y ver si hay redención para ese tipo de pecado, ¿ya? Como lo es ese asesinato, como lo es el adulterio, ¿ya? Como lo es el bestialismo, como lo es la violación, ¿ya? Y muchos otros pecados que vamos a tener que mencionar, ¿no es cierto?, y ver qué sucede con ellos, ¿ya? Así que los dejo invitados para la próxima semana, ¿no es cierto?, ver este tipo de pecados y ver eh, qué solución da Hachén para estas personas, ¿ya? Así que desde ya les deseo ricas bendiciones, sean bendecidos en el amor del Señor. Ya nos estaremos viendo la próxima semana, si así Dios nos permite, y poder tener también que aprender más de la palabra del Señor. Que tengan una rica semana y bendiciones.